Aunque sigue la maquinaria del apocalipsis caminando, señalando de que por la cancelación del nuevo aeropuerto, al final todo el país se verá la goma, lo cierto es que hay un tema interesante que vale la pena señalar en torno a las amenazas que ya empezó a recibir López Obrador desde el presidente Peña, los grupos empresariales y claro, las grandes inversionistas, de que si todavía se atreve a cancelar Texcoco, que lo va a hacer, va a tener que pagar hasta 200,000 millones de pesos que tendrá que salir de un lado. Y es que, ¿qué sucede? Sucede que el nuevo aeropuerto, ¿cómo está financiado? Está financiado por deuda emitida a través de algunos bonos verdes del nuevo aeropuerto. Y bueno, todo esto surgió, esta lana, los 200,000 millones, empezó la primera vez que lo vi yo, fue en una columna de la semana pasada de Mario Maldonado, y es interesante volver a leer esta parte. Decía, Jaime Serra Puche, que es el director de Bancomer, señaló que lo que el gobierno López Obrador deberá pagar ahora que ya canceló el nuevo aeropuerto son 5.5 mil millones de dólares a los tenedores de bonos, como por ejemplo el principal tenedor de bonos siendo BlackRock, por cierto, 930 millones de dólares de un crédito bancario y 4 mil millones de dólares como cuota de cancelación. En total, dicen, suman 10.480 millones de dólares, es decir, unos 200,000 millones de pesos. Va a tener que pagar López Obrador a los grandes capitales, los grandes inversionistas, ¿no? Y no solo eso, también El Economista, en un reportaje de la semana pasada, señala un poco lo mismo. Decía, si se cancela el nuevo aeropuerto, tendrían que liquidarse bonos a inversionistas extranjeros. El nuevo gobierno tendría que salir el próximo lunes, o sea, ayer, después de dar a conocer su encuesta, explicar cómo pagará los 6,000 millones de dólares con los intereses devengados de bonos. Bonos que finalmente se utilizaron para financiar el nuevo aeropuerto. Peña Nieto habló también sobre este tema, sobre los famosos bonos del nuevo aeropuerto, cuando advirtió el día de ayer, ya conocida la noticia de que se ha cancelado el nuevo aeropuerto, de que va a tener que pagar López Obrador también estos famosos bonos por cancelar el nuevo aeropuerto, ¿no? Están pues espantando con el petate del muerto. Le están diciendo a Obrador, mira, güey, mira. Ya sé que la gente votó por Santa Lucía, pero si sostienes esta decisión, vas a tener que pagar 200,000 millones de pesos. 10,000 millones de dólares en bonos, en indemnizaciones, en créditos y todo este rollo, ¿no? Es que es lo que dijo ayer Peña Nieto. Advirtió que el próximo gobierno deberá pagar por anticipado los bonos que se adquirieron para la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. 200,000 millones de pesos por anticipado. Y lo peor es que ni vas a tener aeropuerto. Está cancelado, vas a tener que pagar la lana y vas a estar peor. Mejor sigue con el nuevo aeropuerto, no pague los bonos y XXX. ¿Qué ha pasado con los bonos? Porque vamos a hablar que finalmente todo esto es falso. Pero los bonos del nuevo aeropuerto se han desplomado, obviamente, después de que se conoció la noticia. Los bonos que alrededor fueron emitidos alrededor por 6,000 millones de dólares, por eso hablan de esta cantidad en todas estas columnas. Hubieron dos emisiones, una por 2,000 y otra por 4,000 millones de dólares, sumando 6,000 millones de dólares. Finalmente son como deuda, ¿no? Es un papel que tú pudiste comprar, en ese momento se vendió a $100 cada bono, y que te da un rendimiento a 10 y a 30 años a determinadas tasas fijas. Y entonces tú este papel lo puedes vender, sin embargo, ¿no? A lo que quieras para que se lo vendas a otra persona. Entonces estos bonos se han desplomado, porque se vendieron a $100 originalmente, ahorita están en 81.240 dólares. Han perdido hasta el 20% de su valor, lo cual obviamente refleja, claro, la cancelación del nuevo aeropuerto. Si tú tienes un bono para construir un nuevo aeropuerto y sucede que se va a cancelar, pues se deprecia su valor. Vaya, también Moody's señaló que se está ya degradando el bono del nuevo aeropuerto y lo ponen así, lo deja al borde del grado basura, que es el grado especulativo. Bueno, el chiste es que está bajando. Pero ¿qué es el bono verde? Porque muchos hablan de esto, pero realmente pocos opinan. El bono verde que finalmente se dio fue un bono que curiosamente fue respaldado por las propias calificadoras que ahorita lo están degradando. Fue respaldado por Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's. ¿Y por qué respaldaron este bono verde? Dice, en los informes presentados, las calificadoras dejan como garante para el pago de deuda al gobierno mexicano. También aseguran que la construcción de ese aeropuerto es una prioridad para el gobierno nacional. Entonces, dice,
Subvenciones discrecionales del gobierno es la solución que apunta Fitch Ratings para mitigar el riesgo que genera el posible sobrecosto de la construcción. Por su parte, Standard & Poor's explica que considera la probabilidad de un apoyo extraordinario del gobierno en su análisis de calificación, y la evaluación de la alta probabilidad de soporte se refleja en que el aeropuerto juega un papel muy importante debido a la situación política y económica. En otras palabras, cuando se emitió el bono, los 6,000 millones de dólares, estas calificadoras le dieron un grado de inversión para que otros inversionistas extranjeros digan, es tan padrísimo este bono. Y estas calificadoras, su argumento principal para dar el grado de inversión fue que al final el gobierno iba a rescatar el nuevo aeropuerto. Eso es lo que estaban diciendo en esto. Al final no iba a ser suficiente lana, pero como el gobierno, para ellos veían que era una prioridad, iba a salir y lo iba a rescatar a como diera lugar. Por lo cual decían, mira, invierte en el nuevo aeropuerto, el gobierno lo va a rescatar, pase lo que pase. Pero pasó, obviamente, lo que vimos. El gobierno nuevo está dispuesto a no rescatar una obra faraónica. Pero ¿qué pasa con los bonos? Porque están emitidos, ahí están los 6,000 millones de dólares. Y a pesar de que, ojo, ¿no? Las calificadoras, como lo vemos aquí, fallaron tremendamente en su predicción, en su pronóstico. No se fueron finalmente a las verdaderas finanzas o el proyecto del nuevo aeropuerto, sino esperaban que el gobierno siempre saliera a rescatarlo. Finalmente, los bonos verdes que se emitieron, de todos modos, la verdad es que esto es lo más importante, no pudieron haberse utilizado todavía. Finalmente el dinero, los 6,000 millones de dólares, deben estar en el fideicomiso. Entonces, si hay que regresarlos, pues se regresan. Incluso con una ganancia, porque los vendiste a $100, ahorita están en $80 cotizados. Vas a tener una especie de ganancia, ¿no? Del bono verde, si así quisiera el nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque el bono verde finalmente debe ser verde y debe ser, según esta plataforma mexicana del carbono, ¿no? Que es donde dice cómo va a ser distribuido el ingreso de este bono verde, debe ser y debió ser invertido en cosas que todavía no se han invertido en el nuevo aeropuerto. El bono verde dice, entre los proyectos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que son elegibles para ser financiados a través de bonos verdes, estos de los 6,000 millones son neutralizar la huella de carbono, autoabastecerse totalmente a través de energía limpia, obtener certificación LEED. El aeropuerto está en proceso de recibir certificación platino para la terminal de pasajeros y certificación oro para la torre de control de tráfico aéreo. Ahorrar 30% en consumo de agua, restaurar áreas degradadas para la construcción del aeropuerto, preservar y proteger hábitats de aves en el área y sanear 9 ríos del oriente de la ciudad. Solo en estos proyectos pudo haberse invertido y gastado los 6,000 millones de dólares de los bonos verdes. Esas eran las condiciones. Por eso son bonos verdes, bonos ecológicos, y lo cual es irónico, porque el nuevo aeropuerto estaba planteado para hacer un gran ecocidio alrededor del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Secando el lago Nabor Castillo y finalmente también espantando aves migratorias, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, si el grupo aeropuertario y el gobierno federal gastaron esta lana en otras cosas que no fueran estas, entonces desviaron recursos y finalmente ellos deben pagar la penalización o deben también ser sujetos a investigaciones financieras y penales, porque no pudieron haber utilizado el dinero para otras cosas más que para esto. Este bono verde no pudo haber sido utilizado para las pistas, ni para el relleno, ni para la torre de control, ni para lo que vemos que están haciendo las estructuras. ¡No! Solo se pueden haber sido utilizados para proyectos de rescate medioambiental, verdes pues. Y todavía no llegaba realmente el nuevo aeropuerto a ese momento. Ese era al final. Todavía no está ni el drenaje, caray. Entonces, esto es importante porque significa que el dinero que se pidió prestado está en el fideicomiso. Y repito, finalmente, si está en el fideicomiso, se vendió en $100 y ahorita cuesta 80, cuando lo regrese el gobierno va a tener una especie de ganancia. Lo otro interesante lo publica hoy Luis Cárdenas, una columna que pretende golpear a López Obrador, porque ese señor es muy chayotero, pero revela algo interesante. Dice así: un grupo internacional de abogados especializados en el tema han encendido los focos rojos ante una cláusula del contrato celebrado por los grupos empresariales y el grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Dice, de acuerdo a los contratos de construcción, el grupo aeropuertario puede cancelar de manera anticipada los contratos cuando existan razones de interés general. Ojo,
Puede cancelar el gobierno los contratos cuando existan razones de interés general. Está en las cláusulas del contrato. La interpretación de esas razones es tan ambigua que les permitiría, sin muchos problemas, al nuevo gobierno argumentar a la misma consulta popular como un motivo de peso. Los contratos bla 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 relativos a la construcción de pistas y terminales con las principales empresas constructoras contienen esta cláusula que se especula pudo haber sido un método de presión del gobierno de Peña para mantener en cintura a los empresarios ante posibles eventualidades o quejas durante el desarrollo del proyecto. No es cierto, lo cierto es que todos los contratos de gobierno siempre tienen estas cláusulas. Una cláusula que más o menos dice así: se puede cancelar el contrato cuando yo quiera, por cualquier circunstancia que yo desee, dice el gobierno. En general, todos los contratos de gobierno tienen estas cláusulas porque así se protegen precisamente de lo que estamos viendo ahorita, de una presión internacional, un chantaje mundial de las grandes calificadoras, de los inversionistas que dicen: brother, me debe 6 mil millones de dólares, más penalizaciones, más cuotas, más estos, más los otros. Entonces dice el gobierno: espérame. Así se protegen los gobiernos. Aquí hay una cláusula que dice que por el interés general de la nación, yo puedo cancelar el contrato cuando yo quiera y sin pagarte penalización, ningún centavo. Tú lo sabías cuando firmaste este contrato. Pudiste no firmarlo y no hay problema. Alguien más lo había firmado. Entonces, generalmente, nunca sale esta cláusula, ¿no? Y nunca se usa para cancelar un contrato de este tipo, porque tampoco es muy común que se cancelen obras de infraestructura de este tipo. Pero siempre existe, precisamente para evitar que los gobiernos caigan en chantajes, caigan también en litigios eternos, en tribunales administrativos en donde pueden perder. Porque esa es también la cuestión. Es lo que han dicho los grandes grupos empresariales. Vamos a ir a nivel internacional a finalmente pelear esta lana porque es de nosotros. Pero en los contratos, incluso en el bono verde, aparece siempre esta cláusula de que por el interés general de la nación se puede cancelar cualquier obra de infraestructura cuando ellos se les rehinche. ¿Podrá ser injusto? Bueno, pero esa es finalmente la forma de trabajar del gobierno mexicano en general, de los gobiernos estatales y municipales. Se los prometo, yo que he trabajado para gobiernos, siempre está esta cláusula, siempre existe. Y uno lo sabe, es parte también del show, si quieres trabajar con el gobierno. Y ahora, pues obviamente el gobierno, el de López Obrador, va a utilizarla para no pagar indemnizaciones, no pagar también otros castigos que están así previstos, los 200 mil millones de dólares. Y si quieren, la gente que tiene sus bonos, ojo, los bonos del nuevo aeropuerto es en vencimiento a 10 y a 30 años. No se van a vencer este año. Dice Peña Nieto que se tienen que pagar ahorita, pero lo cierto es que no. Pero bueno, finalmente si ese es lo que quieren, ahorita lo cierto es que Obrador puede agarrar, volver a comprar los bonos, ¿no? Los 6 mil millones de dólares están más baratos en el mercado. Y debe tener el gobierno, el fideicomiso, la lana ahí. Y lo ha dicho, lo dijo ayer López Obrador. Está la lana en el fideicomiso. Con eso, páguenlos. No está esa lana, se lo gastaron en otra cosa. Entonces, a los empresarios que se gastaron ese dinero en otras cosas, pues lo tienen que regresar. Tienen que regresarlo porque, como vimos, lo único que se pudo invertir con esta lana son para cuestiones de infraestructura verde, infraestructura ecológica, que ahorita, repito, no hay, no se ve. O tal vez haya, pero muy poca. La gran mayoría debe estar ahí. Y si no está, entonces sí, los grandes empresarios deben responder. En otras palabras, las víctimas, los que se dicen víctimas, ¿no? Los magnates podrían acabar siendo los perseguidos precisamente por este gran desvío de recursos de los bonos verdes. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y hazle clic en la campanita para que más personas lo vean. Te recuerdo que ya están disponibles en la tienda del Chapucero la playera de la PGMoji y la Pejestroika. Cómprala en la tienda del Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.